Hay dos preguntas que todo líder debería hacer. Pregunta número uno, ¿qué estoy haciendo para desarrollarme a mí mismo? Pregunta número dos, ¿qué estoy haciendo para ayudar a los demás? Y la primera pregunta es realmente la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo para desarrollarme a mí mismo? Porque después que seamos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, podremos ayudar a los demás. Después de ver lo que el crecimiento personal hizo en mí, es que pensé que debía compartir estos aprendizajes, especialmente con la comunidad de enfermería. Mi nombre es Giovanna Aguilar y soy enfermera holística y hoy día quiero compartir contigo las 15 leyes fundamentales del crecimiento personal. Gracias a mi entrenamiento con John Maxwell, pude construir un plan que me permitiera desarrollar las habilidades que me ayuden a gestionar mejor mis emociones, mis relaciones en el trabajo y que me permitan reforzar la confianza en mí misma. Por eso hoy quiero compartir con ustedes cómo fue mi experiencia y mi camino cuando empecé a trabajar en los Estados Unidos y empecé a tener problemas de adaptación, relaciones interpersonales, problemas en mi desempeño laboral y hasta problemas familiares, lo cual empezó a afectar mi salud física y emocional. Era obvio que el estrés y la falta de un plan estaba ocasionando un deterioro en mi entorno ambiental, físico y emocional. Y hoy día voy a compartir la primera ley de crecimiento personal, que es la ley de la intencionalidad. Nadie crece por accidente. Puede que envejezcamos por accidente, simplemente estando presentes, pero no mejoramos. Existe una gran diferencia entre envejecer y mejorar. Y las personas que son intencionales en su crecimiento comienzan a ver inmediatamente los beneficios. Inicié mi entrenamiento con John Maxwell como consecuencia de estar experimentando grandes cargas de estrés en mi trabajo como enfermera nueva en los Estados Unidos, una insatisfacción enorme, un miedo a ser despedida por falta de habilidades para gestionar el estrés y de comunicación con los demás. Al inicio de mi entrenamiento, me llamó la atención una frase de James Allen que dice, las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a mejorarse a sí mismas. Esta frase pareciera que estuviera dirigida a mí, y es ahí donde entendí que tenía que evaluar, identificar, trabajar en aspectos que no me estaban ayudando y producir los cambios positivos que me permitieran ver mi trabajo de enfermería como una misión de vida y no sentirme frustrada y temerosa cada vez que me tocaba trabajar. Tal vez te ha pasado que has preguntado a algunas personas que están ansiosas por deshacerse de los problemas, eliminar el estrés, arreglar todo en sus vidas. Pero si les dices, hagamos el esfuerzo, aprendamos nuevas habilidades, puede ser que muchas te den excusas del por qué no pueden hacerlo ahora. Y si tal vez esa persona eres tú, ¿no te gustaría cambiar tus circunstancias cambiando tú? Todo cambio que sucede afuera empieza cuando cambiamos adentro. La mayor brecha en el mundo es el espacio entre el saber y hacer. Hoy en día ya no es problema acceder al conocimiento o a la información. El problema es acceder a la acción. El tomar acción es lo más difícil. La ley de la intencionalidad es tan importante que sin la aplicación de ella, las demás no se podrían aplicar. Por eso tenemos que ser intencionales. ¿Y por qué no trabajamos en nuestro crecimiento personal? Justamente porque hay algunas brechas o barreras que nos impiden realizarla. Y hoy día vamos a hablar de estos elementos y cómo después de identificarlas podemos tener la claridad para poder construir nuestro camino hacia una nueva versión de nosotros mismos. En un inicio, mi maestro me preguntó si tenía un plan para crecer y obviamente no tenía un plan. No tenía una idea o una dirección,
Y esto realmente se basaba en que tenía las barreras que vamos a ver a continuación. Estas son las brechas del crecimiento. Y la número uno es la brecha de la suposición. Pensamos que vamos a crecer automáticamente. Cuando éramos pequeños, nuestros cuerpos crecían automáticamente y nos volvimos más grandes, más fuertes y más capaces de hacer nuevas cosas y enfrentar nuevos desafíos. Pero el crecimiento personal no sucede paralelamente. Hay que trabajar, hay que cultivar hábitos, hay que decidir tomar acción en nuestras vidas. Cuando empecé a trabajar como enfermera, pensé inocentemente que con el tiempo todo iba a estar mejor, que gestionaría mejor mis emociones, que organizaría mejor mi tiempo y que todo iba a estar bien. Y estaba completamente equivocada, porque eso no sucedió así. Era todo lo contrario. Tal vez era más estresante y difícil de enfrentar los desafíos. Todo esto me estaba afectando física y emocionalmente. Por eso es que decidí tomar acción. Por eso te digo, si estás pensando que vas a crecer automáticamente, es una suposición equivocada. El trabajo depende de ti y de lo intencional que eres. La brecha del conocimiento. Si tenemos claridad sobre lo que deseamos, el mundo responde con claridad. Es otra de las frases que está en el libro de mi mentor, John Maxwell. En mi caso, quería crecer en mi nuevo trabajo. Quería ver mi trabajo como un lugar de crecimiento y no un lugar de caos y frustración. Quería convertirme en una enfermera con una autoestima alta, que sepa manejar situaciones difíciles y que alcance sus metas en un nuevo país. Solo necesitaba una forma de hacerlo. Necesitaba el conocimiento. Tuve golpes muy fuertes en el trabajo y de alguna manera aprendí accidentalmente, pero eso es mucho, ese es el precio que hay que pagar a veces por no tener un plan. Creo que la manera más importante es planificar nuestro crecimiento de manera intencional. Este es un punto muy importante, porque para llegar a un destino tenemos que tener el conocimiento, las estrategias, las herramientas, el enfoque, y todo esto se logra teniendo un mentor, estudiando, yendo a cursos o conferencias, pero sobre todo y fundamentalmente es iniciando el trabajo que se requiere hacer y con perseverancia y disciplina, siguiendo el ritmo que nos establecemos, vamos a lograr los cambios. Esto es importante. Y después que fui implementando todo lo aprendido, empecé a ver los cambios en mi vida. Tener un mentor realmente es importante. La brecha del tiempo ideal. Muchas veces pensamos que no es un buen momento para empezar. John Maxwell en su libro cuenta cuando era pequeño, su padre le hacía preguntas en forma de acertijos o cosas para pensar, y un día le preguntó: 5 ranas están sentadas en un tronco, 4 deciden saltar. ¿Cuántos quedan? A lo que John contestó con seguridad: 1. Sin embargo, su padre le dijo: 5. Cuando John le preguntó por qué, su padre le dijo: porque hay una gran diferencia entre decidir y hacer. Cuanto más tiempo esperamos para hacer algo que deberíamos hacer ahora, mayores son las posibilidades o las probabilidades de que nunca lo hagamos. Es un hecho. En mi recorrido como enfermera, yo estaba segura que necesitaba tener conocimientos de crecimiento personal, necesitaba trabajar en mí, porque debía invertir no solo dinero, sino también tiempo y energía. Pero cuestionaba mi capacidad de comunicación en inglés. Pensaba que tal vez no iba a entender las conferencias y me repetía que quizás no era el momento y que debía hacerlo después. Sin embargo, logré vencer todas esos diálogos internos y me inscribí en el curso y me fui al estado de Orlando a recibir un entrenamiento con John Maxwell.
y realmente fue una experiencia maravillosa. La siguiente es la brecha del error. Crecer puede ser muy difícil. Significa admitir que no tenemos las respuestas. Requiere cometer errores y a veces nos puede hacer ver como tontos. Algunas personas no disfrutan eso, pero es el precio que hay que pagar para poder salir adelante y mejorar. En el libro de John Maxwell hay una frase que dice, ¿qué intentarías si supieras que no vas a fracasar? Cuando me puse a reflexionar en esta pregunta, empecé a hacer una lista de cosas que quisiera hacer y realmente me sentí en la libertad de escribir lo que quisiera. Porque si quitamos el elemento miedo de la ecuación, nos quedamos en completa libertad de hacer lo que deseamos, porque ya no tenemos el miedo al fracaso. Y de repente me di cuenta de que mi problema no eran mis metas, mi problema era mi miedo al fracaso y a la crítica. Por ridículo que parezca, uno de los miedos más grandes que yo tenía cuando empecé a trabajar como enfermera, ella era llamar al médico por teléfono. Era algo que me causaba demasiadas cargas de estrés porque algunos médicos eran de otros países y tenían acentos muy particulares, difíciles de comprender. Además, eran poco cordiales y eso sumado a mis creencias de que mi inglés no era bueno, era una perfecta combinación para crear un ambiente emocional caótico. Después de reflexionar en esta pregunta, mi primera respuesta fue, llamaría por teléfono al médico sin ningún temor. Y la siguiente brecha es la de la perfección. Esto incluye el deseo de encontrar el mejor momento o la mejor forma para empezar un plan de crecimiento. Cuando buscamos la mejor manera, descubrimos que no hay una manera correcta. Lo que tenemos que hacer es empezar en el camino y encontraremos la manera correcta. Es como cuando vamos a manejar en la noche por una ruta desconocida. Idealmente nos gustaría poder ver toda la ruta antes de comenzar, pero lo veremos progresivamente a medida que avanzamos. Si queremos ver más de la carretera, entonces hay que empezar a moverse. En la fase final de mi entrenamiento, debía elegir en qué turno trabajar. A mi preferencia era el turno de día. A pesar de esto, mis colegas de la noche me aconsejaron quedarme en el turno de la noche para evitar lidiar con los médicos, la familia, el personal administrativo. Me sugirieron que más adelante podría cambiar de turno al turno de día. No obstante, decidí trabajar en el turno diurno. Sin duda, enfrenté ese desafío, pero estos obstáculos me llevaron a descubrir más áreas de mejorar y gracias a esta experiencia inicié un viaje significativo de crecimiento personal. La brecha de la inspiración. ¿Cuántos de ustedes han procrastinado alguna vez porque simplemente no tenían ganas? Creo que todos hemos estado ahí, lo hemos hecho. Si queremos sentirnos bien antes de hacer algo, vamos a fracasar. Un ganador hace algo y luego se siente bien. Es posible que no te sientas inspirado para perseguir de manera activa un plan de crecimiento si aún no has comenzado. Si ese es el caso, te invito a dar el primer paso y empezar hoy. Y en el camino descubrirás las razones para permanecer en el crecimiento. Y si te comprometes lo suficiente, empezarás a cosechar los beneficios. Así que te invito a hacer un compromiso contigo mismo para comenzar y mantenerlo durante al menos 12 meses. Si lo haces, te enamorarás del proceso y podrás mirar hacia atrás al final del año y ver cuánto has avanzado. Cuando comencé mi viaje de crecimiento personal, no estaba inspirada. Más bien me sentía desmotivada, desmoralizada, temerosa, llena de dudas y con una gran insatisfacción. Realmente necesitaba un cambio. Decidí abrazar este camino
y los resultados simplemente ocurrieron. Esto fue lo que me motivó a seguir este camino con John Maxwell, y la verdad es que es un viaje dentro del viaje. Logré inspirarme y enamorarme del proceso. La brecha de la comparación. Tú puedes aprender solo si otras personas están delante de ti. La brecha de la comparación se manifiesta cuando nos comparamos con los demás. Esto genera sentimientos de frustración que nos paralizan, ya que experimentamos una sensación de inferioridad. Esto no es beneficioso, ya que nos sentimos amenazados. Sin embargo, lo que destaco con la frase mencionada anteriormente es que al ser consciente de que hay personas que están por delante de nosotros, sin compararnos y sin emitir ningún juicio o emociones negativas, reconocemos que hay individuos más capaces, con mayores habilidades, y esto es positivo, ya que nos permite ser conscientes de que algunas personas han trabajado más o han estudiado más y son más dedicados. Queremos alcanzar ese nivel y es en ese momento cuando surge el deseo de emular a esas personas, querer llegar a donde están. Es ahí donde podemos rodearnos de ellos, ya que están dispuestos a ayudarnos. Existe una gran diferencia entre compararnos sin más y hacer un análisis consciente, reconociendo las fortalezas de otros y buscando aprender y compartir experiencias. Creo que todos nos hemos comparado en algún momento y yo no he sido la excepción. Ha habido momentos en los que me he comparado con otras enfermeras y me sentía paralizada, frustrada al pensar que nunca podría alcanzar el nivel de ellas. Sin embargo, al adoptar una actitud consciente y celebrar que hay otras colegas un poco más avanzadas, sin permitir que esto me paralice, comencé a interactuar más con ellas. Recuerdo especialmente a una enfermera muy talentosa y efectiva. Al unirme a ella, participamos en cursos de crecimiento personal, lo cual me permitió lograr muchos cambios y ganar más confianza en mí. Ella era una inspiración y un gran apoyo. La brecha de la expectativa. Pensé que iba a ser fácil y realmente no fue. El crecimiento no sucede rápido. No es como subirse a una montaña fácilmente. Simplemente eso no sucede así. Las personas crean su propia suerte. No hay una fórmula para la suerte. Sin embargo, podemos saber que la preparación, la actitud, la oportunidad y la acción son grandes elementos para lograr lo que queremos hacer en la vida. Y todo empieza con la preparación. Desafortunadamente, toma tiempo, pero la buena noticia es que si bien es cierto que no podemos cambiar nuestro destino de la noche a la mañana, podemos cambiar la dirección de nuestro destino de la noche a la mañana. Si queremos alcanzar nuestras metas y lograr nuestro potencial, nos debemos de volver intencionales. Es importante abrazar este camino con bastante disciplina y con bastante seriedad. Después de incorporar mis herramientas en mi práctica como enfermera, me di cuenta de que el proceso no era fácil. Al principio mi cerebro ponía resistencia a las nuevas prácticas o el lenguaje que estaba utilizando. Sin embargo, con la consistencia, los resultados simplemente se manifestaron. Y entonces te digo, si Roma no fue construida en un día, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a trabajar en ti mismo? Es un proceso. La transición al crecimiento intencional. Cuanto antes hagamos nuestra transición al crecimiento intencional, tendremos más opciones de experimentar sus beneficios a corto plazo. Es importante hacernos las grandes preguntas.
Cuando descubrí que el crecimiento personal es un proceso constante, me hice la promesa de trabajar en mí cada día con intencionalidad. Cuando empecé a trabajar, sabía que me encontraba en un ambiente caótico y frustrante, que prácticamente me atormentaba. Aunque había logrado mi sueño de convertirme en enfermera y conseguir un trabajo, me enfrenté a la falta de dirección y de control emocional. El inglés se convirtió en mi gran desafío para comunicarme con los médicos, con las enfermeras, con los familiares. Fue en ese momento cuando me planteé preguntas importantes. ¿Debería hacer el entrenamiento con John Maxwell? Pero también pensaba en cuánto tiempo tomaría y si mientras eso sucedía podría perder mi trabajo. Esta situación fue interesante porque aprendí que no importa cuánto tiempo tome algo, sino cuán lejos podemos llegar. Esa es la pregunta crucial. Y aquí tenemos preguntas importantes que cada día deberíamos formular. Dicen que cuando hacemos preguntas importantes, vamos a tener respuestas importantes. ¿Dónde quieres ir en la vida? ¿Qué dirección quieres tomar? ¿Dónde es lo más lejos que te imaginas que puedes llegar? ¿Cuánto tiempo te llevará? Muchas veces ponemos excusas o no sabemos a dónde ir. Y sin embargo, si tenemos una claridad a dónde queremos ir, cuánto tiempo vamos a invertir y trabajamos un paso a la vez, los cambios simplemente van a llegar. Entonces, la fórmula mágica es hazlo ahora. No tenemos tiempo para esperar. Hazlo ahora. Sea lo que sea que tengas que hacer hoy día, que sea hoy. Y entonces vamos a enfrentar el factor del miedo. Es importante entender que lo que nos paraliza es el miedo al fracaso, el miedo a cambiar la seguridad por lo desconocido, el miedo a extralimitar los recursos, ya sea dinero, tiempo, energía, el miedo a lo que otros dirán o pensarán de nosotros, el miedo a que el éxito distancie a los compañeros. Es muy importante saber que el miedo va a estar ahí, pero nosotros tenemos que actuar a pesar de tener miedo. Ahora pregúntate, ¿qué emoción es más fuerte? ¿El deseo de cambiar y crecer o uno de estos miedos? Es una pregunta importante. Vamos a hacer la enumeración del crecimiento accidental y del crecimiento intencional, o las características del crecimiento accidental y del crecimiento intencional. Tenemos que en el crecimiento accidental planea comenzar mañana, espera que llegue el crecimiento, aprende solamente de sus errores, depende de la buena suerte, renuncia temprano y con frecuencia, cae en los malos hábitos, habla mucho, juega a lo seguro, piensa como una víctima, depende del talento, deja de aprender después de graduarse. En el crecimiento intencional vemos, insiste en comenzar ahora. Toma responsabilidad para crecer. Aprende antes de cometer errores. Depende del trabajo duro. Persevera por largo tiempo y con fuerza. Lucha por los buenos hábitos. Da seguimiento. Toma riesgos. Piensa como un aprendiz. Depende del carácter. Nunca deja de aprender. Son cualidades muy importantes o características muy importantes. Y entonces, para finalizar, te voy a dejar con algunas preguntas respecto a esta ley que dice, ¿qué brechas están interfiriendo en tu crecimiento? Te invito a que analices cuáles son las cosas que te están impidiendo crecer en este momento o que inicies tu camino de crecimiento personal. La otra pregunta sería, ¿cuántos entrenamientos sobre crecimiento personal tienes en tu calendario? ¿Has agendado alguno? ¿Estás leyendo algún libro? Y lo otro sería, empieza ahora viendo videos, escuchando libros, haciendo una pequeña acción, pero empieza hoy. Recuerda,
Los pequeños pasos a la larga nos van a dar grandes resultados. Esto es todo por hoy y espero que sigan la siguiente ley en la próxima edición. Gracias.